Buenas. Bueno, me van avisando. Sí. Se escucha, ya veo gente conectada. Jacobo, de Miami. Tenemos un vivo pendiente sobre cáncer de colon. Se va sumando. Muchas gracias. Mariana se sumó, que es la que tiene que estar. Si no, no hacemos nada. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de masa madre. Es un vivo que lo tenemos, que nos venimos amagando. Está mi vieja, si no la saludo, se enoja. Mamá, hola, ¿cómo te va? Igual estás acá al lado. Nos venimos amenazando con Mariana de hacer un vivo desde que arrancó la pandemia. Y bueno, y no lo concretamos hasta que dijimos... me dice Mariana que no me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien que diga si se escucha? A ver, ¿a quién la podemos sumar? A Mariana, obviamente. Está volviendo perfecto, dicen. Mariana, fíjate. Ahora sí te escucho, perdón, era yo no sé, seteado. Me haces así. ¿Qué pasa? Mirá el fondo que te has puesto. Yo te esperaba en la cocina. No, porque tengo mala señal en la cocina. Y aparte no tenés la iluminación que me dijiste que tenés a cierta hora de la tarde. Porque es a otra hora, ¿viste? Esa iluminación. Tal cual. Tal cual, ¿no ve? ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿vos? Perdón, no Ay, ve. te atoraste. Yo también tengo mi vasito. Ahora sí. Sí, acá también. ¿De qué color es? Ah, bueno, esto es una copa. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Por Buenos Aires. Todo bien, todo bien. Por suerte, Le, todo bien. le contaba a la gente que nos venimos amenazando de hacer un vivo desde hace como 2 años. Y lo postergamos, lo postergamos. No, totalmente. Además, estaba pensando, quien nos presentó, digamos, fue Guada Benavides. Sí, exactamente. Guadi. Exactamente. Y yo me dije, che, ¿qué onda este? No, Yo no lo viste, es un conozco. genio, re amoroso, bueno, bárbaro. Yo te lo voy a escribir. Y ahí estamos. ¿Cuándo nos encontramos? La semana pasada en Buenos Aires. Que Sí, finalmente tengo lo logramos. el pan que me diste congelado para el locro del 1 de mayo. Ay, qué compromiso. Oh, no No, puedo no creer, ahí apareció Guadi, qué bueno. ahí está Bueno, la guardado, próxima en guardado. Buenos Aires tenemos reunión. Bárbaro, perfecto. Ahí estaremos. La Bueno, vamos invitamos a a hablar, Guadi. les decía a la gente, vamos a hablar de masa madre. Vamos a hablar Sí, sobre todo de masa madre y no sé tanto si vamos a hablar sobre la elaboración de panes con masa madre, porque yo creo que la idea es conocer un poco los secretos del núcleo, del corazón de esto, que es obtener el buen fermento, total. cómo mantenerlo, cómo hacer qué se puede usar, qué no hay que usar, qué no hay que hacer. Después, para hacer pan, está lleno de YouTube de recetas y si yo la primera vez que Y hice, aparte, si te sí, digo, voy a pasar el aviso, ya que estoy. Si les interesa claro, toda la ciencia del pan, desde cero hasta hacer el pan, tienen mi masterclass, que la pueden buscar claro, en el video, exactamente, todo detallado, la ves. O sea, exactamente. igual nada, siempre pueden hacer preguntas, está todo Algunos, buenísimo. algunos tips vamos a tirar, pero la idea es un poco conocer, no si los secretos, sino la microbiología que hay detrás de la masa madre, los Y fenómenos además, químicos. sí, totalmente. Vos sos bioquímica Yo soy bioquímica, sí. Los dos y están doctora en química. pensando que estamos derivados como a un área no tradicional, vos de la química y yo de la bioquímica. ¿Viste? Pues yo Exacto. estoy muy focalizada en todo lo que sea bromatología, pero sobre todo en la parte de ciencia y cocina. O sea, bromatología también es ciencia y cocina, en definitiva. Exactamente, exactamente. Y decíamos la otra vez, para agrandarnos somos como Pasteur, formados en química y devenidos microbiólogos. Total, para achicarse el tiempo. ¿Eh? Recorrimos los pasos de Luis Pasteur. Nacimos químicos, terminamos microbiólogos.
Sí, Mariana, ¿hace cuánto totalmente. te dedicas a esto de la masa madre? ¿Tenés escrito libros? Mira, yo empecé con la masa madre en el 2012, Ajá, porque me encantaban los panes que hacían Olivier Hanoc y Bruno Gillot de Lepi, y me ajá. quedaba muy lejos para ir a comprar. Entonces dije, no, yo tengo que empezar a aprender a hacer esto, y qué es esto de la masa madre, qué sé yo, así que en aquel momento todavía funcionaba la Asociación de Gastronomía Molecular. Así que Ajá. junto con Mónica Maritano, Marcelo Pulis y todos los que participaban, dijimos, bueno, empecemos a investigar esto y veamos qué sale, ¿viste? Y Y bueno, esto hace 10 años. Hace 10 años en Buenos Aires, vos ibas a algún lugar y podías pedir una tostada de masa madre, una pizza de masa madre, o no era, no no. era. Hoy es bastante común. Hoy es más, en los menús es, por ejemplo, un poco hay una cosa también muy interesante que cambió, que el pan empezó a adquirir una categoría en los menúes, Sí, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos lugares acá en Buenos Aires donde no es que te encajan la panera, ¿sí? Que igual hay algunas paneras que son espectaculares y la gente iba al restaurante para comer la panera, ¿no? Pero hoy por hoy está dentro del menú, no sé, la tostada de masa madre o el pan de masa madre con alguna manteca especial, como que empezó a a tener una importancia diferente, ¿sí? Como que hay digamos, es también un plato elaborado del menú. Me parece que esto es como para resaltar, porque un poco lo que se le generó, presta atención, no es algo que acompaña a un bollito de pan y listo, tiene. claro, y creo que un poco todo esto pasó y que debe haber pasado en todo el mundo, por eso resurgió con tanta fuerza mundialmente el tema de la masa madre, que el pan por acelerarlo dejó de tener sabor. Claro. Entonces vos empezabas a elegir en una panadería, en vez de un buen pan francés o un miñoncito o algún pan que sea nada más que agua, harina, sal y punto, se empezaron a elegir, por ejemplo, para una reunión era mejor poner un pan saborizado. ¿Por qué? Claro. El pan había dejado de Porque tener gusto, tenía no gusto a tenemos. harina cocinada, nada más. Claro. Es decir, que hacer panes de masa madre es como se hizo siempre el pan, entonces. O sea, siempre hubo una fermentación lenta y una fermentación retroalimentada. Es decir, yo dejo de lo de hoy para preparar mañana y dejo de mañana para pasado. Tal es Sí. así que hay lugares en Europa que se jactan de tener masa madre de hace 200 años. Ay, a mí me hace reír eso, porque ¿quién puede saber si son los mismos No bichos hay o son... forma. Nah, No, es no- genial, igual está no buenísimo. hay, Es no hay genial. forma y tampoco, yo hoy estuve repasando un poco el libro, unos reviews bastante interesantes que es el masa madre, no quiere decir que porque el pan tenga dos, es algo subjetivo, que porque hace 200 años que tenga la masa madre va a ser mejor, va a ser más diversa, porque a medida que uno la va alimentando y va pasando el tiempo, se estabiliza la microbiota de la masa madre. Sigue, puede ir Totalmente. variando, pero no es que voy a tener cada vez más microorganismos que la van a hacer mejor porque es más vieja, de ninguna manera. Eso lleva a un No, estado estacionario. es más, por ejemplo, hay varios investigadores, que hay una investigadora de Estados Unidos, no me acuerdo la universidad, pero ella se llama Erin McKenney, que, por ejemplo, ella dice que la masa madre no está madura hasta los 14 días. Y fue evaluando los cambios en los microorganismos. O sea, no es que no la puedes usar al día 6, pero todavía no está Exacto, madura. ¿Entendés por qué? exacto. No está- Porque todavía sigue habiendo, o sea, acá hay un montón de bichos que se están matando para morfar. es, Punto. exactamente. A ver, y probablemente los microorganismos del día 14 son diferentes al del día 6, pero uno no se da cuenta seguramente, porque son pequeñas diferencias, no terminan impactando Pero a ver, antes de dar tantos detalles, dos Dale, cositas, la gente quiere saber. Hay muchos que dijeron no sé qué es la masa madre y otros quieren una receta fácil para que salga sí o sí. bien, bien. Em, ¿Qué es la masa madre? Es una levadura que haces vos. La diferencia en que en vez de tener solamente levadura, o sea, hay
unas levaduras que, como la que uno compra, ¿no? Que es Saccharomyces cerevisiae, solo esa especializada en el pan, va a tener una mezcla de levaduras y una mezcla de lactobacilos, que Y son una los otros. cantidad de otros con nombres mucho más difíciles. Entre los que también hay cándida, y esto a la gente le sorprende, hay cándidas, pero no todas las cándidas son malas. No hay cándida albicans, que puede dar infección vaginal. Hay otras cándidas de Total, la familia, pero uno tiene que saber que todo se muere en la cocción. Así que no importa mucho lo que hay porque se termina muriendo. totalmente. ¿Vale? Totalmente. Bueno, mucha Así gente que, dice, ay, pero tantos días a temperatura ambiente, los patógenos. Bueno, los patógenos, es súper interesante en este estudio que te comentaba de Eric McKenney. A ver, primero que en general, si vos tenés una población microbiana enorme, los patógenos son un par, no hay cantidad. Esto empecemos por ahí, por lo general, harina, o sea, los alteradores, que serían lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos que se altere esa mezcla de agua y harina en la manera que nosotros queremos, o sea, que tengamos una fermentación que sea la que nosotros queremos. Estamos haciendo una pudrición controlada, digamos, ¿no? exacto. Creo que Bien. es un proceso Entonces, controlado, no es aleatorio, no es deterioro. exactamente. Entonces, con la acidez que van a ir generando los lactobacilos y sus familiares, ¿sí? Porque hay, digamos, todos aquellos que puedan, eh, digamos, metabolizar qué glucosa, o sea, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Levaduras porque hay un montón en el ambiente y podemos decir todos los microorganismos mesófilos, o sea, que se desarrollan a temperatura ambiente, que son banales, ¿sí? De esos, los que se van a desarrollar van a ser los que puedan consumir glucosa que se va a desprender del almidón. Eso, número uno. Número dos, los que puedan aguantar el alcohol generado por las levaduras. Una vez que empieza la anaerobiosis porque se acaba el oxígeno ahí adentro de esa mezcla. Exacto. Y después, seguramente hay algunos de todos estos microorganismos que no soportan la acidez generada por otros. Entonces ahí es donde las poblaciones van cambiando, hasta como vos decís, llegan a una estabilidad y tenemos una masa madre, o sea, una levadura casera que tiene muchos más eh, componentes que la que nosotros compramos, ¿sí? O sea, que tiene muchos más microorganismos y muchos más diversos, en, ahí, ¿para qué? Para poder hacer un pan. ¿Tenemos las mismas cantidades que en un bloquecito? No, hay mucho menos. Entonces, Sí, el sí. pan Por eso tarda es más lenta la fermentación, lleva más tiempo. totalmente, totalmente. Que igual yo no demonizo para nada la levadura y tengo que buscar, pero creo que no me acuerdo si es del 2020 o del 2021, pero si uno usa muy poca levadura, ¿sí? Y la fermentación tarda mucho tiempo, que es lo que antes hacían en las panaderías, porque la levadura tampoco era tan potente, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Incluso si vos la guardás en frío, ¿no? Mientras haces el pan, la pones incómoda. Si vos la pones incómoda, empieza a tener vías metabólicas alternativas que en vez de generar alcohol y gas nada más, empiezan a dar aldehídos, ácidos, todos que tienen aroma. Entonces, un pan con levadura que te llevó un montón de tiempo es riquísimo. Exacto. Entonces, un poco para traer tranquilidad, yo estoy fermentando mucho tiempo a temperatura ambiente, pero es muy poco probable que crezca un patógeno porque el medio es ácido. No hay prácticamente reportes de personas que se han intoxicado por una levadura, no hay, no hay. No quiere decir que no haya sucedido. A ver, nadie va a comer la masa cruda, eso se termina integrando a un pan que se cocina y que la cocción elimina todo, incluso a la toxina del Clostridium botulinum. No queda nada con la cocción. O sea que hay No que queda estarse nada. tranquilo. Y además ahí en esa acidez el clostridium no puede crecer. Empecemos por ahí. Exacto, el Clostridium no puede crecer. Es un alimento, es O un sea que fermentado seguro. ese va a ser un fermentado seguro. Por otro lado,
como vos muy bien decís, es más, con harina, con las harinas crudas, probando galletitas, hubo intoxicación en el 2019 y en el 2020 con Escherichia coli 157H7 en Estados Unidos. Entonces, Sí. la harina puede estar contaminada. Quiere decir, pero después lo pasas a cocinar. Claro, sí, 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 tiene tapa, tiene la acidez, tiene la cocción. No hay que estar, yo no, por lo que no hay que preocuparse por los patojos, ahí no hay un No, riesgo. totalmente que no. Y después vos, la otra pregunta que me hacías era cómo hacer una masa madre, simplemente Sí, mezclando harina y agua, ¿sí? Justo cuando Gabriel empezó a hacer su masa madre, ya estábamos preparando para este vivo, ya tengo una historia destacada de la masa madre que me llevó 6 días hacerla, ¿sí? o Entonces, sea, a ver, vos pones qué cantidad de harina y qué cantidad de agua. no, yo lo pongo a ojo, A porque a mí ojo. no me gusta tirar comida. Perfecto. Entonces, Pero no pones 1 kilo de harina, pones un puñadito, ah, 50 gramos. 2 cucharadas de harina y un poco de agua como para formar una papilla bien espesa, que esa es la manera que Exacto. tenemos, que la hacemos y la explicamos en el libro Masa Madre con Ramón Garriga, Guten Morgen, la hacemos a ojo, A ¿sí? ojo. Y al otro día la mitad la tirás y le volvés a agregar la misma cantidad de las dos cosas o no, ¿no la tirás? Pecador, estás tirando comida. Bueno, sí, pero, che, si no te queda una cantidad de masa madre todos los Vos días la alimentás empezaste sin, con una sin- cantidad impresionante, vos empezaste como con 100 gramos de cada cosa, no me acuerdo, algo así. con 50, Bueno, no 50. Es importa, verdad que 50, pero al cabo de es 4 días, 5 días tenés 2 kilos de masa. claro, exacto. O sea que vos nunca tirás en los 6 días, solo la alimentás. No, a ver, en este caso, yo hasta el tercer, cuarto día solo la alimento. Ya cuando se va juntando una cantidad, ¿sí? Yo lo que hago es separo un poco de eso y la guardo para hacer otras cosas. Yo hago galletitas. Mariana, pero escucha, vos le agregás, al día siguiente le agregás la misma cantidad que tenés o la misma cantidad que le habías agregado. Son cosas diferentes. Más o menos, Matemática, más ¿eh? o menos, Más o la misma menos. cantidad. A ver, en general, yo lo que le agrego es la misma cantidad que tengo, ¿sí? O Exacto. eh, 1 o 2 cucharadas. No, la verdad que no lo mido. Ahora, si van pasando, no sé, 3, 4 días y hay crecimiento, pero el crecimiento no es tan potente, ¿sí? Yo ahí sí descarto un poco, ¿sí? Y vuelvo a alimentar. Y ahí es muy probable, cuando ustedes ya ven que empieza a crecer, que la tengan que alimentar más seguido, Ajá, en vez de todos los días, 2 veces por día. 2 veces por día. Sí, Eh, y a ver, ¿se puede usar cualquier harina? ¿Harina de cereales, de pseudocereales y de legumbres? se puede usar cualquier harina de lo que tal cual lo que nombraste, cereales, pseudocereales y legumbres. Siempre tiene que haber abundante almidón y tiene que ser Claro, harina. O sea, no puedes harina. hacer, por ejemplo, no sé, con almidón de maíz. Puedes usar harina de maíz, ¿sí? Yo hago Cuando decimos mucho, cereales, decimos trigo, avena, arroz. Cuando decimos pseudo cereales, decimos quinoa, chía, amaranto. Eh, trigo y sarraceno. legumbres, sí. Y legumbres puede ser arvejas. Legumbres, a mí me gusta mucho, se ve porque me gustan mucho los garbanzos, pero es súper copada la masa madre de garbanzos. Funcionan muy Bien, rápido, muy bien, y que es una además, legumbre. sí. ¿Se puede hacer masa madre de algarroba? Yo te lo había preguntado. Yo no probé, tengo algarroba, probé. Yo creería que nunca lo probé, pero creería que no, porque la algarroba no es almidón, es sacarosa prácticamente. Entonces, yo no sé, creería que no se puede. Pero a ver, cuando la gente me pregunta, ¿se puede hacer tal cosa? Yo le digo, hacelo y fíjate si sale. Se lo probé y me gusta. A ver, No con está, los... en la cocina no hay nada prohibido, o sea, uno tenés la libertad, No, agarra a totalmente. mezclar y fíjate si se levanta y si se pone ácido. Totalmente. Sí, y al par de días, porque hay una cosa que le pasa a mucha gente, y a mí esta vez me pasó, por eso está bueno esa historia destacada donde tienen los 6 días,
y al segundo día creció. Ajá. Pero eso es yo le digo, ese es el engaña pichanga, ¿viste? Es el crecimiento del lactobacilo solamente. Entonces, como vos me dijiste, los Bien. heterofermentadores que generan gas. Entonces, Exactamente. A las levaduras vos les lleva más volvés, tiempo. vos lo volvés a alimentar y esos, como ya hay bastante acidez, no pueden crecer más y empiezan los que después se Claro, van a quedar. Pero todavía claro. se están ahí medio matando. Entonces, tenés que esperar a que eh, la levadura se sienta cómoda, ¿sí? Que seguramente hayan dejado de fermentar las que no se bancan la acidez que ya está generada, ¿sí? Y empiecen las que quedaban poquitas ahí y empiecen a generar el gas que lo tienen que generar las levaduras, ¿sí? Entonces a mucha Perfecto. gente le pasa que dice, ay, me creció el segundo día, estoy feliz, yo la voy a usar. No. No, hay Y que después esperarlo, hay que dice, seguirlo. 6, 7 días hasta que vuelve a arrancar. Claro. Porque a las levaduras les lleva más tiempo crecer y vos necesitas que haya levaduras. Sí, exactamente. Y además yo creo que ahí hay un cambio en la población también de levaduras como familia, no estamos hablando de Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Solamente, sino levaduras como familia, este, donde por ahí la que se banca bien la acidez, como las otras, no se la podían crecer mejor, estaba medio como ahí en el fondo. Cuando hay más acidez, por ejemplo, el Saccharomyces exiguo, que es una que se encuentra muy, muy habitualmente en las masas madres. ¿Por qué? Porque es ácido tolerante especialmente. Entonces, nada, recién empieza a tomar fuerza después, ¿viste? Estamos Y hablando de, una sí, cosa muy importante es la temperatura, como para cualquier perfecto. fermentación. Acá tenemos que Bien, cuidar entre 20 y 25 grados, que no es la ideal, ni para los lactobacilos ni para las levaduras. Pero evitamos que se desarrollen, por ejemplo, la Acetobacter, ¿entendés? O sea, todas cosas que te van a generar vinagre que después no te van a dejar que se genere la masa madre que vos querés. Entonces, a veces a ver, tiene más. esto es importante, lo de la temperatura, porque es un tema recurrente cuando yo a veces hago posteos del kefir, que digo hay que tenerlo entre 20 y 25 grados. Y hay muchas personas que dicen, yo estoy en Tierra del Fuego hace 8 grados, pero uno no lo deja afuera donde hace 8 grados, uno lo deja donde vive uno, en un ambiente donde se supone que hay 20 a 25 grados. Y si no, yo les digo, es una buena práctica comprarse un termómetro con bulbo de mercurio, meterlo en un vaso con agua y medir la temperatura ambiente. Es una inversión mínima y te orienta si lo voy a poner en la mesada, arriba de la heladera, buscar un lugar que tenga esa temperatura. Anímense, sale muy barato un termómetro de bulbo Pero de además hay que mercurio. estar comprensión un pincha carne que después lo usan para todo. ¿Querés saber También, si la tarta, también, viste la tarta que uno le también. pone huevo y no sabe si está lista? La pinchas, tiene 70 grados, la puedes sacar, ya el huevo coaguló. Es Coágulos, una herramienta de cocina perfecta. fabuloso. Che, y vos decías, hablabas del pH de la acidez. ¿Qué pH tiene que tener y si medís el pH? Yo había hecho un posteo mostrando las cintitas, que está Sí, bueno, tox de químicos que tenemos de andar midiendo todo. Pero no es una mala idea medir porque te da tranquilidad, ves si estás muy ácido, si está muy, todavía le mira, falta. yo la verdad que no tenía pH, me había comprado uno en pandemia que nunca lo pude calibrar porque encima lo abrí como 2 meses después de recibirlo porque estaba con mucho trabajo. A El mí me año pasó lo pasado mismo, compré uno barato y nunca lo pude calibrar. este no era tan barato, ¿eh? No era tan Pero este barato. año se me ocurrió llamar al service y el muchacho por teléfono me enseñó a calibrarlo. Pero bueno, el año pasado me compré uno bueno y empecé a medir, o sea, te quedabas quieto y te medía el pH. Está muy Entonces, bueno. mira, para que salga bien, y esto también lo hacen muchos los que hacen panetone, que ahí tienen bastante lío con la acidez de la masa madre, eh, yo creo que tendría que estar en 4 o un poquito por ahí. ¿Viste? No mucho menos, no mucho menos. Claro, Pero no mucho menos porque después te afecta muchísimo la trama del gluten, ¿sí? Y bien. también hay un tema de sabor. A mí no me gusta súper, súper ácido, ¿viste? Bien. Entonces, nada. Sí, eh, esa es una.
Es un comentario recurrente, que se pone muy ácido. Y si la masa madre se pone muy activa y empieza a acidificar, ¿con qué la parás? ¿Con qué? Bueno, ahí sí yo separo bastante. Por ejemplo, yo hago pan, ponele cada 10 días, cada una vez por semana. Entonces la tengo en la heladera. Yo saco, por ejemplo, como hice hoy, que estaba, ponele por acá, ¿sí? Estaba recién por acá. La alimenté a las 3 de la tarde. Subió un montón. Está bien, pero son las 8 de la noche, ¿sí? Para, Entonces, ahí hay un buen punto. Vos tenés la masa madre activa. Un día te hartaste de hacer un pan, la pones a dormir en la heladera. Dos sí, preguntas que muchas personas hacen. ¿Cuánto dura la heladera? Lo cual puede ser infinito hasta que se. A ver, los fermentos no tienen una fecha de vencimiento on-off. Los fermentos van perdiendo actividad, se van poniendo en letargo, se van muriendo muy lentamente. Entonces, uno no puede decir cuánto duran. Duran hasta que uno le vea que le creció una levadura, que tomó un olor muy feo. Hay que ir acompañando. totalmente. Acá, mira, en la masa madre hay un par de tips. Número uno, te crecieron hongos arriba, olvídate porque se empezó los hongos muchas veces se comen el ácido, entonces ya te cambió el Claro, pH, ya eso es cualquier cosa. exacto. Huele a acetona. O sea, empezaron, como se quedaron sin nada que Claro. comer. Tenés algunos Acetona que es el olor forman del el quita olor a esmalte. acetona. Pa- Para el que no conoce acetona es el olor del quita esmalte. Totalmente, Entonces, si totalmente. huele a eso es porque Ya no, está. no, A ver, hongos hay que tirar por una cuestión que no sabes si genera micotoxinas, si aparte se comen el claro, ácido, empieza a ser complicado. claro. Eh, olor a acetona. Si es muy suave, ¿sí? Hay veces que se puede recuperar. Pero a mí me ha pasado con una que yo dije, ay no, está reactiva, lo uso igual, hice un pan y era como para ir a la peluquería, ¿viste? Era un Claro, asco, estaba fuerte. no. Entonces, el tema es que vos no querés que esté tan aletargada. Entonces, si no la vas a usar y ya sabes, suponete, te vas de vacaciones y te llevas simplemente una partecita, te va a quedar, no sé, 2 semanas, 3 semanas en la heladera. Lo que tanto yo como Ramón aconsejamos es lo siguiente: pone mucha harina y poca agua, ¿sí? Ujú. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Queda atrapado un montón de aire y la vas a ir al frío directo. Entonces, como hay menos agua, hay bastante aire, entra todo como que hay mucho, y además le pusiste un montón de harina, hay mucho alimento, pero están lentas para usarlo, porque están en la heladera y porque Claro. hay poca agua. Entonces, la podés recuperar a las 3 semanas, perfecto. Yo las veces que probé de congelarla no me funcionó, o sea, no se recuperó. Si no van a ser en un año, se van 3 meses, lo que fuera, Arrancala recomiendo de nuevo. Arrancala de nuevo. arrancarla de nuevo o secarla. Bueno, esa es una pregunta. ¿Cómo se deshidrata? Mira, la pones sobre no sé, sobre un papel, sobre una placa siliconada, mejor para que sea fácil de sacar. En Buenos Aires, que hay una humedad tremenda, súper, súper finita, porque si no tarda días. Después la partís, una vez que está bien, bien seca, y la pones en un frasco. Después te va a llevar 1 o 2 días recuperarla, pero ya tenés ese aroma que a vos te gusta de tu masa madre, ¿viste? Está bien. O sea, Es una yo con- cuestión más subjetiva o de amor por la cosa que tecnológica. La podés arrancar de nuevo y listo. Totalmente, totalmente. Y Bien, bien. arrancar de vuelta, por ejemplo, yo las hago, a veces Aparte, la regué a con ver, no sé si coincidirás conmigo, en deshidratarla, no todos los microorganismos toleran igual el proceso, no necesariamente todos van a sobrevivir igual, y cuando la arranques, no necesariamente vas a tener lo que tenías antes, va a haber una comunidad diferente, así que no creo que sea una seguridad de tener lo mismo, vas a tener, no sé, pero bueno, hacerlo y probar. totalmente. Hay que hacer y probar. Hay que hacer y probar. No, no, a ver, acá preguntan si la hago en un ¿A qué deshidratador. temperatura No sería? tengo, Temperatura ambiente, no, temperatura ambiente, ¿viste? temperatura ambiente, Sí, temperatura ambiente, perfecto. en un deshidratador no sé a qué temperatura llega. Ojo que algunos microorganismos son medio sensibles a la temperatura. Si pasan Entonces, más de 40, se mueren. por Si pasan eso, más de 40, se mueren. Sí.
porque Por están eso. estresados. Che, Mariana, hay personas que preguntaban si yo arranco una masa madre de centeno, ¿siempre tengo que alimentarla con centeno o puedo empezar a mezclar? No, tampoco hay una regla. No, para nada. Al contrario, mira, por ejemplo, las de centeno para el principiante no la hagan. Así nomás se los digo. No la hagan Así, de centeno. Se les va a para, acidificar, la van a usar una o dos veces, no van a hacer pan todos los días, se les va a acidificar tanto que el cual les va a salir una porquería, súper ácido, que por ahí les gusta, pero es difícil de manejar. ¿Por qué? Porque ahí tenés, digamos, el centeno integral, ¿no? Toda la cáscara, eh, ¿cómo se llama? Tiene muchos azúcares de 5 carbonos, los famosos ah, silanos. Pueden comer los ok. lactobacilos y no las levaduras. Entonces, tenés una acidificación muy, muy, muy rápida. Entonces, si vos no estás muy atento y no medio que no la conoces, lo que te va a pasar es que se te van a morir las levaduras porque ninguna se va a bancar tanta acidez. Claro. O sea, si Los vos que decís, tienen, para no errarle, arrancar con trigo integral. con trigo integral yo arranco con blanca y después una vez que está la de trigo integral, porque también tiene bastante Ah, fibra. con harina refinada 4.0 también se puede. Sí, Se puede. sí, sí. Perfecto, es buen Porque dato. los microorganismos están en Uno todos piensa que lados. probablemente las harinas integrales, al tener mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de la cáscara del grano, tienen asociados mayor cantidad o diversidad de microorganismos. Pero bueno, probablemente la otra, vos decís que también arranca con ¿Sabes por qué? Porque, a ver, todos esos microorganismos que estaban en el campo están en el molino, claro, están en el exacto, ambiente. No es están en que el ambiente, salimos del campo y exacto, tenemos una gran diferencia en la cáscara, ¿entendés? Entonces, van a exacto. pasar en la molienda, van a pasar durante el envasado, van a estar, va a ser por ahí un poquito más lenta para iniciar, pero es mucho más fácil de manejar porque no se acidifica tanto. Y Claro. el mayor riesgo cuando uno empieza a hacer masa madre es esa acidificación, ¿sí? Por eso, a Ahí, veces, al tercer, cuarto día, si uno la siente muy ácida, tiene que empezar a alimentar mucho más seguido, porque ese es uno de los temas por los cuales empieza a decaer la actividad. Y suponete, la tenía en la heladera, la saco, que se acidificó también. ¿Por qué se acidifica en la heladera? Porque tienen ventaja competitiva los lactobacilos sobre las levaduras, claro. por la temperatura. Entonces, la saco y le empiezo, suponete, alimenté hoy. Con esto podría ser masa madre, pero todavía está muy ácida y no muy activa. Eso te iba a preguntar, vos la sacaste de la heladera, le pegás una primera activada y ya lo usás, no, le haces varios ciclos de alimentación, Sí, hasta, sí. hasta, hasta, hasta que Hasta vos te que das la cuenta que está. sienta, hasta que me hable. Exacto. Claro, no, no. Porque, a ver, en esto no hay, la gente, muchas veces a las personas les gusta saber cantidad de día, cantidad de hora. Esto no, estos son pautas. Todos los fermentos funcionan distinto, diferente tiempo. Entonces, uno tiene que conocer el fenómeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a levantar, va a producir gas, va a producir ácido. Pero si eso pasa en 24 horas, en 48 o en 12, es muy variable. Es muy variable. Entonces, Muy variable. Y, y a ver, por ejemplo, gente que hace pan todos los días, las tiene súper activas, pero ¿por qué? Porque agarran un montón, la usan, y ya para tener para hacer al día siguiente, la vuelven a alimentar un montón. Entonces y como decía la vez pasada, estaba en una charla, Michael Glance, que es un investigador de una universidad en Canadá, y decía, es como un niño. Si vos le das rutina, la masa madre funciona, viste, con el claro, esquema. Tiqui, 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 claro, tiqui. Entonces, eh, yo lo que trato de hacer antes de hacer pan, porque así el pan me lleva 7 horas en vez de llevarme 3 días. claro. Está bien, bien activa. Pero de Muy pan no activo. vamos a hablar. No vamos a hablar, pero es importante que tener en cuenta Para otro que no día. esté demasiado ácida, ¿sí? Que no esté demasiado ácido porque cuando van a hacer pan afecta el O gluten, sea, ¿sí? no menos de 4. Por eso es interesante medir con un pHímetro o con la cinta. Por Total. lo menos A ver, para que uno tenga,
No, y un tip que muchas veces, si uno quiere medir con la cinta es para medir líquidos, entonces si la masa madre por ahí no está tan líquida, no se impregna. Entonces lo que yo digo, saquen un poquitito, le agregan unas gotitas de agua, mezclan, y ahí pueden sumergir la cinta, y la cinta va a cambiar de color, y la comparan. Totalmente. Es Y bien. para bajarle la acidez, si tiene, aunque tengan una masa madre integral, si les gusta la integral, que está buenísimo, está genial, harina blanca. Siempre cuando Claro. tiene fibra, le das ventaja a los lactobacilos. Mariano, respecto al tipo de agua, la calidad de agua, ¿hay algo que se conozca? Yo tengo leído, lo pregunto porque lo leí en un review y está buenísimo. A ver si coincidimos. No te lo comenté, qué mal. Bueno, vamos a ver qué voy a decir yo. Bueno, A ver, todo mientras sea suma. potable, mira, mientras sea potable va a andar. Perfecto. Punto. Lo, No lo sé que qué yo le leía, perdóname, lo que por ahí no es conveniente si es un agua muy dura, pero porque te complica el pan, si tiene mucho calcio ah, o ahí magnesio. está. Pero sabés que justamente el review este decía que con las aguas duras arrancaban bien porque le da provee minerales, pero después te joroba el pan. O sea, tal vez arranca Claro, bien la masa madre, pero después te joroba el pan. Perfecto. sí, Bueno, es sí. bueno saberlo. Es bueno Claro, saberlo. porque el calcio hace que nada, que el gluten se unan, o sea, dos cadenas proteicas, ¿viste? Así que directamente se unan y eso te empieza a endurecer la red que vos querés que sean asociaciones que se rompan y se vuelvan a generar. Si vos tenés calcio, te Perfecto. la dejas fija ahí y Alguien preguntaba si en vez de agua puedo usar un poquito de kefir para arrancar la masa madre. para mí no te conviene porque vos le estás dando, a ver, podés usar, pero igual la Sí. población que le estás aportando con el kefir no es la que va a sobrevivir en la masa No es, madre. no es el indígena, exacto. Puede ayudar para arrancar. A ver, yo encontré, hay un paper que prepara masa madre con kefir, o sea, la ciencia lo hizo. Después está en uno decir, a ver, si quiero lo hago, pero no quiere decir que necesites kefir. Arranca perfectamente, arrancó No, históricamente sin. totalmente. Y también vi, alguien preguntó que me había mandado la consulta, que era que le habían hecho la masa madre con kombucha y, ¿cómo se llama? Con kombucha y con harina de almendras. Entonces, Sí, a ver, sí, hay otra cosa. Vos cuando le agregás ácido, ¿sí? Con el kefir, o le agregás alcohol con la kombucha y con el kefir, vos bueno, también estás seleccionando, o sea, sí, hay microorganismos que no se van a desarrollar. Ojo. sí, Y que después sí, vas a sí, tener que lograr que se desarrollen. Entonces, exacto. Porque si uno la deja como se hace tradicionalmente, empieza de un medio neutro y se va acidificando gradualmente. Si yo ya de una le agrego kefir o kombucha, le estoy agregando algo ácido, y voy a tener una selección diferente de microorganismos. Entonces, a ver, poder se puede, pero yo creo que también las fermentaciones tienen una tradición y un saber que por algo funcionaron y por algo se hicieron así. Después, para innovar, por supuesto, bienvenida a la innovación. no, Fíjate cómo. totalmente. Hay algunos, por ejemplo, que es bastante tradicional, primero, fermentar frutas o pasas, frutas pasas o frutas frescas, o agua de flores para iniciar las fermentaciones, ¿viste? Que en ese caso, yo pensé que no había demasiada diferencia, pero la realidad es que sí parece que viven, o sea, como que se terminan desarrollando algunos lactobacilos distintos, que vienen con esa flora, que habitualmente no están en la línea, pero que encuentran un buen lugar. Entonces puede tener unos aromas distintos. Había un trabajo muy interesante de Michael Glance, este investigador que te decía de Canadá, donde tenían identificado. Michael Gass nosotros el año anteaño sacamos un libro de bacterias lácticas y Michael Gassle escribió sobre bacterias lácticas de cereales. Es un Bueno, él, genio, un un genio, genio, un genio. un Bueno, genio. estuvo en el Red Y ahí lo Symposium. volvimos a contactar, va a participar de la sexta edición. Ah, buenísimo. Qué Sí. bueno. Bueno, justamente él tenía un estudio de las bacterias, o sea, de los distintos tipos de bacterias lácticas, digamos, que se desarrollaban según qué tipo de agua de flores se le había alimentado, iniciado la masa madre. Igual ahí se Eh, armó.
un Sí. dato de color, en Argentina hay varias investigadoras, me van a matar porque no me voy a acordar el nombre de todas, pero Graciela Royan del CERELA, Centro de Referencia de Lactobacilos, ella trabaja mucho tiempo sobre cereales, bacterias lácticas de cereales, o sea, hay investigación en Argentina también de estos temas. Se produce ciencia local. Te voy a llevar a un tema que es también para un vivo extra, pero algo rápido podemos decir. Ma- eh, Masas madres sin gluten, porque vos nombraste el gluten importante pero bueno, ¿qué pasa si la persona es de enfermedad celíaca, no puede consumir gluten? ¿Qué hace? ¿Qué se hace en ese caso? Mira, se puede hacer masa madre sin gluten. Yo la que prefiero, yo intenté con varias harinas, es más, al principio la de trigo sarraceno, por ejemplo, funciona y después pasa algo que se termina, que no funciona, no sé por qué, ya mandé la consulta a alguien justamente que lo dijo el otro día en una charla que estuve, pero no me contestaron. Pero bueno, es algo que yo noté, ¿sí? Yo, la que más me gusta y que sale muy bien y que además te aporta un sabor muy neutro es la de arroz integral. Arroz integral, como Sí, para de opción harina sin gluten. integral y si no, la de legumbres, la de garbanzos es espectacular también. ¿Mm? Eh, Perfecto. y nada, me parece que esas dos son buenas porque las dos también son neutras. Entonces vos le podés ir dando al pan que hagas como tu impronta. Si la masa madre se Che, pero ahora sí, incorpora, pero me quedo pensando en el pan. El paso siguiente? ¿Con qué se hace el pan sin gluten con esta masa madre? bueno, Eso como es cualquier complicado. pan sin gluten, pero reemplazás, o sea, cualquier pan sin gluten que te la tenés que pasar pesando 10 horas porque tiene muchos ingredientes, porque vos no solo, a ver, tenés que reemplazar, digamos, la elasticidad del gluten, que eso en general se Claro, hace, exactamente. El gluten para que las personas es la principal proteína que arma como un entramado que le da la elasticidad. Si no tengo esa proteína que me da la no, elasticidad, a ¿qué ver, se le usa da, para lograr le eso? da elasticidad, atrapa el gas, atrapa el Sí, almidón hidratado, atrapa el agua. O sea, claro. si no es Y cuando no budín. está, ¿y quién lo reemplaza el gluten cuando no está en un pan Bueno, sin gluten? al gluten lo reemplazás, antes se hacía con una cosa que llamaba chicle, que era un cocinado de harina, de almidón de mandioca, cocinado y enfriado, que entonces ya es como un almidón que tiene mucha elasticidad, entonces se integraba, es bastante complicado. Y hoy puedes usar goma sántica y psyllium, que entre los Ah, dos reemplazan muy, muy bien las propiedades del gluten. Lo que pasa es que lo que después hay que reemplazar, que nadie le da bolilla, es el almidón de trigo. El almidón de trigo es muy particular, su textura. Eh, entonces, para lograr una textura similar, vos usás un poco de almidón de maíz, un poco de almidón de papa, un poco de almidón de mandioca, se usa un poco de harina de arroz, porque también tenés que incorporar algo que tenga proteínas, porque si no el pan no se dora. no sé, No hay claro. El variedades. dorado se debe a las reacciones de Maillard, que son unas reacciones químicas que dan el color oscuro. Exacto. La verdad que yo Es aprendí un un tema, montón, pero doy clase de eso con Ale Tempolini y gracias a ella me metí en este mundo y de los panes sin gluten. Y bueno, y ahí empezamos a hacer distintas pruebas de cómo ponerlo, que a ver, es todo un mundo aparte. Y la masa madre tiene la misma dificultad que la masa madre con gluten. Es igual. O sea, empezás igual, mezclar, lo que los sí, tiempos. los tiempos son los mismos, tenés que alimentarla, es igual. Se acidifica, produce gas, se levanta, todo. Todo, es exactamente igual. Lo que está bueno, que a mí siempre me gusta comparar y mostrar, que en la masa madre sin gluten la burbuja es como chata, es como que separa las capas y en la otra Ajá, es como que vos ya tenés la trama de gluten desarrollada, entonces son todas burbujitas redonditas. Nada, perfecto. es una pavada ridícula que me Es parece. una delicia. Mariana, alguien preguntó, en la que tengo anotada, que te pregunté la mitad de lo que tengo y nos quedan 10 minutos. No sé en qué nos colgamos hablando. Eh,
dice que a veces se hace como una capita de agua oscura o negra, si eso que es un problema, es un peligro, si se retira, No, no, no. es un No, exudado. porque, esa oscuridad en general se da cuando le pones harina integral, que, a ver, uno Ajá. puede tener masa madre y tunearla en el momento de usarla. O sea, yo hago masa madre de centeno con un poco de la masa madre esta, le pongo centeno para alimentarla y tengo una masa. Entonces, pasa con las harinas en general integrales que se oscurecen los pigmentos. O sea, una vez, vos tenés una espuma, ¿sí? Que es la masa madre activa. Cuando se empieza a bajar la espuma, el agua va para arriba. O sea, salió de ahí. Claro, Se oscurece claro. porque se oxida, ¿no? Porque se oxida y arrastra. Perfecto. No, no es para preocuparse, el exudado ese No, oscuro de agüita no es para preocuparse. no, hay gente que como le gusta Asia, la mezcla y la alimenta. Yo en general la tiro. En Bélgica parece que hacen como un aderezo, con Ajá, un aderezo láctico, ok, bien. cada uno. Cada uno. Mariana, si bien dijimos que no íbamos, no nos damos tiempo podemos hacer otro vivo, de hablar sobre la elaboración de pan con masa madre, con la masa madre, pero sí hubo muchas preguntas sobre cuáles son los potenciales efectos benéficos, qué es lo que se sabe, por qué consumir un pan de masa madre más allá de el gusto, que dura más, que el sabor es diferente. Y, a ver, yo estuve haciendo un poco una lectura y hay ciertas cuestiones que están indicadas, algunas cosas que se vieron en estudios clínicos, y como siempre decimos, lo que pasa con estos fermentos que son salvajes, que son indefinidos y que van variando de una fermentación a otra, hace que haya que tomar con pinzas y uno dice, a ver, si uno dice que, por ejemplo, una de las cuestiones que se estudia es que durante la fermentación se pueden consumir los que se llaman FODMAPs, esta sigla FODMAP, que es la sigla en inglés de monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos fermentables y poliones. Son moléculas chiquititas que no se absorben en el intestino delgado y que se fermentan en el colon y que, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales no las pueden consumir y se ha visto que durante la producción de la masa madre puede haber un consumo significativo de FODMAPs, es decir, las bacterias se van a consumir estas moléculas y estos panes serían mejor tolerados por personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, esto no se puede generalizar, no se puede hacer ley, porque el consumo de FODMAPs se ha visto que puede ir del 20 al 80%, es decir, una masa madre puede disminuir el 20% y otra el 80%. Entonces, uno no puede decir esta cuestión de esta variabilidad de que a ver, un pan de masa madre puede tener mejor digestibilidad, pero con eso uno no puede decir está recomendado para personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí lo tendrá que ver con el nutricionista, con el médico. Totalmente. Mira, yo pensé mucho ese tema y lo hablamos mucho con Guada también, por lo siguiente. A ver, para mí lo que tendríamos que, a ver, el estudio que habría que hacer, porque para mí hay un tema de base de planteo del experimento, ¿sí? ¿Que cuál es? ¿Con qué lo estás comparando? ¿Con un pan de Claro, levadura que se hizo en 2 horas? ¿O lo estás comparando con un pan que tiene poquísima levadura que se dejó fermentar muchísimo tiempo? ¿Está? claro, ¿Por qué? Porque vos, la diferencia en un pan de masa madre o en un pan que estuvo fermentándose mucho tiempo es que el almidón y no el gluten. Porque si el gluten se digiere mucho, vos no tenés pan. No nos claro. engañemos, lo dicen. No, porque se digiere un montón el gluten. Si se digeriera un montón, el pan sería así. O sea, no tendría Claro. estructura. O sea, Igual está bien subrayado que un pan de masa madre no está recomendado para personas con enfermedad celíaca, por más que el gluten esté, no está, primero que el pan, a ver, el gluten está, y lo que afecta a la está. persona con una enfermedad celíaca no es la malla, sino la prolamina que tiene el cereal. O sea, el centeno no forma malla, ninguno de los otros, digamos, los THC forman malla, solamente el trigo, y las personas también son sensibles. Entonces, em, yo creo, entonces, que lo que uno tenía que comparar es un pan de larga fermentación con otro pan de larga fermentación, que sea con masa madre o
con muy, muy poquita Con levadura. levadura. Bien. Porque ahí va a estar muy digerido el almidón, ¿sí? Y probablemente, yo no lo sé, no sea lo único que pueda consumir digamos, la glucosa, las levaduras. Consumen proteínas seguramente, o sea, porque todos los microorganismos consumen un montón de cosas, ¿sí? Sí. Entonces, eh, y acá hay una acción de las enzimas durante esa larga fermentación. O sea, donde vos tenías un almidón enorme, todo compacto, que el, o sea, hay que digerirlo, resulta que empezás a tener muchas dextrinas, o sea, mucho almidón cortado, mucho más hidratado porque los panes tienen más agua, y entonces obviamente la digestión tiene que ser más sencilla, porque es como Claro. que ya lo hizo las enzimas, las levaduras y los lactobacilos mientras vos estabas fermentando. ¿Tá? Otra cuestión que se señala respecto a los efectos positivos en la salud es que el índice glicémico, es decir, la velocidad a la cual se libera el azúcar en la sangre, es menor en un pan de masa madre por la fermentación, también por el contenido de fibras, pero tampoco uno podría generalizar y decir, a ver, tengo diabetes, voy a consumir ligeramente pan de masa madre, siempre No, controlado y y yo creo que también, sin ser nutricionista, pero como químicos esto lo podemos entender, seguramente no es lo mismo comer una tostada de pan de masa madre con 2 huevos a comerlo con mermelada. Porque con 2 huevos la proteína va a hacer que el índice glicémico sea menor y con la mermelada se me va a disparar por la mermelada. Entonces, no creamos que el pan de masa madre es todo y siempre, si tengo una cuestión de base, tengo enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía no, o realmente. Y además hay otra diabetes, cosa. Lo nutricionista. que, lo que sí parece que es así, pues esto también yo estuve buscando como que si el pan es más ácido, la digestión el índice Claro, glicémico baja. claro. Simplemente por la acidez que tiene, que se ve que enlentece, ¿sí? A ver, las enzimas nada, las amilasas que estén en el estómago y en el intestino para seguir absorbiendo, y entonces esa aparentemente sería esa acidez. Y como vos bien decís, en general tienen harina integral, poca, Claro. mucha, pero tienen en general bastante más que un pan blanco, ¿sí? Y ¿Vos, yo vos creo habías que hecho un calculito de las fibras? ¿Lo tenés a mano para comentarle a la gente? Que yo te puse me puso a a trabajar. hacer, a trabajar, pero a mí me interesaba. Si lo tenés a mano, los comentamos. Y con Sí, esto vamos a ir cerrando porque lo tengo vos tenés acá. que cocinar, yo tengo peña, la gente tiene que cocinar, así que Peña, ¿te vas a una peña ahora a bailar guau? llevo la Mira, salsa, hice una salsa boloñesa espectacular. qué bueno, excelente. Comentar a la gente, vos habéis hecho unos cálculos interesantes de qué cantidad de fibras aporta un pan con masa madre. Bien, un pan blanco, ¿sí? Hecho con poquita levadura, con la misma hidratación, tiene un 2% de fibra, ¿sí? Cada rodaja de En, 100 gramos de pan. Entonces, una rodaja de 100 gramos da 2 gramos de fibra. Sí, Perfecto. el pan que yo habitualmente hago, que es el que posteo siempre, que tiene un 15% de harina integral, ese 15% es, o sea, 85 de harina blanca y 15 de integral, y mi masa madre es blanca, ¿sí? Ese ya tiene un 3%. Ya cada 100 gramos tenemos 3 gramos de proteína, un poquito mejor. De fibra, sí. De fibra de proteína. Tengo un Bien. hambre. Si a ese pan le agregamos, o sea, le sacamos 5% de blanca y le agregamos 5% nada más de centeno, que le da muy buen sabor, así que te digo que lo voy a volver a usar. Dejé de usar porque se me Ajá, había acabado y me olvidé de comprar. Pero ya te aporta 3,3% de fibra por cada 100 gramos de pan. ajá. Va aumentando Sí, va bastante. aumentando. No es la Va locura, pero aumentando, va pero aumentando. fíjate que le estoy poniendo nada más que un 5%. Sí, Es un montón lo que está aportando el centeno. Y ya después ajá. nada, un pan que lo he publicado 28.000 veces, que digo que es el pan súper húmedo más rico del mundo mundial para mí. Pero ¿qué tiene?
granos cocidos de trigo sarraceno, mismas cantidades de harina de centeno, harina integral, harina blanca y de masa madre, y tiene girasol, lino y sésamo, Quiero esa receta. paso. Tiene 8,20 de fibra. Claro, imagínense, si el requerimiento de fibra de un adulto son 25 a 30 gramos por día, ese pan que dijo Mariana, una rodaja de 100 gramos me está dando 8, me está dando el 25% de requerimiento de fibra diario. Es un aporte Es una interesantísimo. parte. Y igual, y además te digo, cuando yo empecé a hacer pan de masa madre, a mí me encantaban las galletitas esas integrales con lino, sésamo, y qué sé yo. Sí, Y me fijé un día en la etiqueta y tenían una cantidad de sal. claro. Es un Bueno, tema. el tema o sea, hagan cualquier pan en su casa, no quieren hacer pan de masa madre, no les sale, tienen problemas, olvídense, hagan un pan cualquiera simplemente para bajar el consumo de sal. De sal, exacto, exacto. Es una cosa impresionante. O sea, un pan que uno hace en la casa tiene en general, respecto al pan del supermercado, un pan industrializado, yo creo que tiene casi 10 veces menos sal. Porque todos los aditivos que se le pone para la duración son todas sales de sodio. Claro. El No sodio por la es sal el pan. agregada, sino por el sodio Por de el todas sodio. las sales. Explotaron los comentarios de tu receta del pan hiper y rico en fibra. Dice, bueno, la voy a volver, termino el vivo y la pongo en historias. Porque Dale. la hice hace poco, así que está ahí a la mano. Mariano, Eh, nos quedan 2 o 3 minutos y está buenísimo. Te hice ni la mitad de las preguntas que tenía anotadas. Esto va a un vivo parte 2 en algún momento. La gente está pero bueno, viendo. no, así. Más de Y yo te 200 voy a decir personas otra cosa. Una sola cosa. sí, Eh, Me han preguntado bastante de harinas, por ejemplo, no sé, de lino, de sésamo, de frutos secos. No tienen almidón. Para una masa madre necesitamos almidón. Eso es lo que claro. quería decir. Para darte 3, 4, 5 tips para cerrar de cosas que sí, cosas que no, que harinas. Harinas, usen la que tengan. Si quieren empezar con harina integral, está bueno porque empieza a crecer rápido. Igual en cuanto les empieza a crecer, yo les aconsejo sigan con harina blanca porque les va a ser mucho más fácil, porque como es más lenta la acidificación, les va a ser mucho más fácil que no se les acidifique demasiado y termine siendo una porquería. Eso número uno. La temperatura, la La temperatura. temperatura entre 20 y 26 grados. Y piensen que todo se va a pudrir. Va a quedar, ¿qué olor tiene que tener? Eso es importante. ¿Tiene olor feo? ¿Olor fuerte? Sí. A ácido, a levadura, a queso, a sidra, a cerveza. Eh, Creo que nada Pero más. no a acetona. Si tiene No líquido para las acetona uñas, y entonces no no está bueno. podrido. No acetona y no Claro. aprendido. Si Cuanto más aparece esa agüita negra arriba, no es un problema, es no exudado. la tiran, no hay ningún problema. Guarda con el centeno. Hagan una linda masa madre y pueden tener una. Si yo ahora tengo dos, pero pueden tener una. Entonces, esa la van cuidando, la van alimentando, qué sé yo. Pero además, lo que pueden hacer, si quieren usar una masa madre integral, esa con harina blanca, sacan un poco, la alimentan con integral y tienen una masa integral para usar, una masa madre integral para usar. No se llenen de masa madre. Y si no, busquen las galletitas adictivas y van haciendo con todo lo que tienen que descartar. Y después, bueno, no hablamos, pero además de pan, pizzas, yo he visto que se hace de todo con esa madre. De todo. A mí porque me gustan las galletitas, me gusta la pizza, pero no soy súper fan. Entonces, y además siempre me gusta más comprada que la que hago yo, con lo cual yo hago galletitas. Pero la gente con los sobrantes de masa madre hace pancakes, ¿viste? Le mezcla un huevo y hace un pancake. Ah, bueno, es Claro, buenísimo. sí, está buenísimo. Mariana, espectacular. Más de 200 personas conectadas. Aprendimos una cantidad. La gente pide la receta. Vayan a De verla la al galletita. muro de Mariana. Ahora voy a poner ¿cómo se llama? Nada, las 3 recetas clásicas que hago las pongo ahora en historias, así las ven.
y saldamos la deuda que teníamos De solo 2 años. 2 años, atrasadito. Che, Mariana, un beso enorme, muchísimas gracias. Beso Muchísimas gracias, enorme, la estuvo próxima buenísimo. nos vemos. De Dale, vuelta. nos vemos acá en Buenos Aires. Beso grande, gracias a la gente que nos acompañó. Gracias. Chao.